Humano cría un cachorro depredador alienígena abandonado que era la mascota perdida de la emperatriz. El choque sacudió la quietud vespertina, sacudiendo a Brandon de su entrepierna en su banco de trabajo. Sus herramientas golpearon el suelo mientras corría hacia la ventana, con el corazón golpeando contra sus costillas. Un rayo de fuego talló el cielo crepuscular y desapareció detrás de la cresta a una milla de su casa. Otra vez no, murmuró, pasando una mano por su cabello oscuro. El planeta fronterizo de Arcturus IV había visto su parte de impactos de meteoritos, pero algo en este se sintió diferente. La trayectoria también estaba demasiado controlada, deliberado. Brandon agarró su rifle y su mochila de campaña por costumbre. 5 años retirado del servicio militar había hecho poco para embotar sus instintos. Afuera, el aire colgaba pesado con aroma a pino y metal chamuscado. Brandon se movió con eficiencia práctica a través de la maleza, siguiendo el delgado rastro de humo que se elevaba más allá del árbol. Su exilio aquí tuvo autoimpuesto tras el incidente que le costó su carrera militar y la vida de 3 manejadores bajo su mandocomando. El recuerdo aún ardía, pero la soledad había sido su elección, su penitencia. El sitio del impacto salió a la vista mientras coronaba la cresta. Esto no fue meteorito. La elegante embarcación ovalada había tallado un surco en el suelo del bosque, con su piel metálica brillando con extraña iridiscencia bajo el sol poniente. Demasiado pequeño para un barco adecuado. Eso se parecía a las naves exploradoras que había vislumbrado en sesiones informativas clasificadas hace años. «Hola», gritó Brandon, rifle, se mantuvo listo mientras se acercaba. ¿Alguien vivo ahí? La nave no tenía marcas. Reconoció su diseño a diferencia de cualquier cosa en la flota de la Tierra o de las especies aliadas conocidas. Una fractura corría a lo largo de un lado, revelando un interior con poca luz. El entrenamiento de Brandon se hizo cargo mientras rodeaba la embarcación, buscando señales de amenaza antes de acercarse a la brecha. La escotilla había sido forzada a abrirse, desde adentro. Sangre, o algo así, manchó el borde. Un ámbar profundo color que captó la luz que se desvanecía. Brandon tragó saliva con fuerza y se metió en la abertura. El interior era estrecho, apenas lo suficientemente grande para un piloto y un área de carga pequeña. La consola de control parpadeaba con símbolos alienígenas que él no podía descifrar, recorriendo lo que parecían ser protocolos de emergencia. En la parte trasera compartimento, algo se movió. Brandon levantó su rifle, con el dedo apoyado junto al gatillo. «Muéstrate a ti mismo», él ordenado, voz firme a pesar de la adrenalina que corría a través de él. Un gruñido bajo respondió desde el sombras, seguidas de un aliento débil y tembloroso. Brandon buscó la luz de emergencia en su cinturón e iluminó la esquina. Lo que vio le hizo bajar el arma inmediatamente. Acurrucado en la bodega de carga estaba lo que parecía ser un gato grande. No, un gato no. La criatura se parecía a un cachorro de tigre, pero sus proporciones estaban equivocadas. Su cabeza era demasiado angular, las orejas demasiado puntiagudas y su color naranja negro, el pelaje rayado tenía una cualidad casi metálica donde captaba la luz. Una de sus patas delanteras estaba claramente rota, y una herida corría por su costado, goteando ese extraño líquido ámbar. La criatura, los ojos se encontraron con los suyos, inteligentes, feroces e inequívocamente asustados. Eran una sombra imposible de ámbar, casi luminoso a la tenue luz. «Tranquilo ahora», susurró Brandon, enfundando su arma. «No voy a hacerte daño». Ella criatura mostró sus dientes, afilados, definitivamente depredadores, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Era demasiado débil. Su respiración dificultosa. No podría haber sido más que el equivalente a un juvenil, fuera de la especie que fuera. La mente de Brandon corrió a través de las posibilidades. Ningún animal terrestre coincidía con su descripción, y los mundos fronterizos no albergaban nada parecido. Esto era algo completamente diferente, algo extraño y potencialmente peligroso. Lo inteligente sería reportarlo de inmediato, pero eso significaría contacto con las autoridades coloniales, preguntas sobre su pasado, e inevitablemente la criatura siendo llevada a estudiar. El cachorro gruñó de nuevo, pero el sonido se redujo a un gemido que agitó algo profundamente en el pecho de Brandon. Había pasado su carrera trabajando con depredadores peligrosos, entrenándolos para aplicaciones militares hasta que el programa salió catastróficamente mal. Él reconoció el dolor cuando lo vio.
Parece que los dos estamos muy lejos de donde se supone que debemos estar, dijo en voz baja, sacando su mochila y recuperando un botiquín médico. Los ojos de la criatura rastrearon sus movimientos, cautelosos pero alertas. Brandon extendió lentamente la mano, con la palma hacia abajo, de la misma manera que se había acercado a depredadores nerviosos en entrenamiento. Para su sorpresa, el cachorro estiró el cuello hacia adelante y olfateó, luego se hundió hacia atrás, el agotamiento superó al miedo. Voy a ayudarte, dijo Brandon, sabiendo que las palabras no significaban nada para la criatura, pero esperando que su tono transmitiera su intención. Entonces descubriremos de dónde vienes. Él envolvió su chaqueta, rodeó su brazo como precaución y se acercó, tensándose por un ataque que nunca llegó. En cambio, mientras examinaba gentilmente el con la pierna rota, sintió que algo rozaba su conciencia, una sensación que nunca había experimentado antes, como las yemas de los dedos tocan ligeramente la superficie de su mente. Una imagen brilló detrás de sus ojos, un vastocámara de reluciente metal y piedra, y una figura alta y regia con marcas similares a las de los cachorros. La visión desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a Brandon desorientado. ¿Qué demonios fue eso?, él susurró. Los cachorros, los ojos permanecieron fijos en los suyos, una extraña inteligencia detrás de ellos que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Sea lo que sea esta criatura era mucho más que un simple animal. Mientras entablillaba cuidadosamente la pierna rota, Brandon tomó una decisión. Sospechaba que llegaría a arrepentirse. Vamos a llevarte a casa y arreglarte, dijo, levantando suavemente la sorprendentemente cachorro pesado. Pero primero, recuperó una pequeña carga incendiaria de su mochila, otro remanente de sus días militares, y lo puso dentro de la nave. La evidencia de contacto extraterrestre podría llevar a las autoridades a su santuario, y ni él ni su nuevo cargo necesitaban su atención. Mientras Brandon llevaba a la criatura herida de regreso a su casa, la embarcación Scout entró en erupción, llamas detrás de él, borrando la evidencia de su llegada. En sus brazos, el cachorro se relajó un poco, su respiración se estabilizó contra su pecho. Esa noche, como el sedante que él administrado surtió efecto, y el cachorro durmió en el piso de su taller, Brandon se sentó a mirarlo, incapaz de sacudirse la sensación que su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Se quedó dormido en su silla alguna vez antes del amanecer, y por primera vez en años, sus sueños no estaban llenos de los gritos de los cuidadores moribundos. En cambio, soñó con ojos de ámbar y un palacio de piedra y metal debajo de 3 extraños lunas. Habían pasado 3 semanas desde que Brandon trajo al cachorro alienígena a su casa. La recuperación de la criatura continuó para desafiar sus expectativas. La pierna rota había comenzado a sanar a un ritmo asombroso, y la herida a lo largo de su costado había desaparecido, ya sellado en una delgada línea plateada. Eres algo especial, ¿verdad? Brandon murmuró mientras cambiaba la férula por un aparato ortopédico más pequeño. El cachorro lo miraba con esos ojos penetrantes de color ámbar, alertas y calculadores. En las semanas posteriores al accidente, no había intentado escapar o ataque, en lugar de observar cada movimiento de Brandon con un enfoque desconcertante. Eso aceptaba comida, carne cruda de sus tiendas y agua, pero mantenía una distancia cautelosa siempre que posible. Brandon había empezado a llamarla Ayora, aunque no podía explicar por qué se le había ocurrido el nombre. Es simplemente. Me sentí bien, como si le susurrara en sus sueños cada vez más vívidos de paisajes alienígenas y estrellas distantes. Tranquila, Ayora, dijo mientras terminaba de asegurar el corsé. Otra semana, y es posible que no necesites esto en absoluto. Ella oreja de Cap se estremeció ante el nombre, y Brandon sintió ese roce ahora familiar en su mente, ligero, pero inconfundible. Estos momentos se habían vuelto más frecuentes, generalmente cuando él le hablaba directamente, o cuando sus miradas se cruzaban por periodos extendidos. Una serie de pitidos desde su consola de comunicación interrumpieron el momento. Brandon se tensó. El dron de suministro mensual llegaría mañana, y eso significaba una llamada de registro de rutina desde el puesto colonial. Miró a Ayora, que ya se había retirado a la esquina del taller donde ella había hecho su guarida con mantas que él le había proporcionado. Quédate, susurró, innecesariamente. El cachorro aún no lo había seguido por la granja, prefiriendo permanecer oculto cuando no estaba siendo atendido. Brandon aceptó la llamada, posicionándose para bloquear cualquier vista del taller detrás de él. Él suministró. La cara del coordinador apareció en la pantalla, aburrida y prefuncionando.
Residente Brandon, cheque mensual de bienestar de Reeves. Todos los sistemas funcionando. Todo bien aquí, Brandon, respondió, manteniendo su voz neutral. No hay problemas que informar. Llega el dron de suministros mañana a las 8:00. ¿Alguna petición especial? Nada nuevo. El coordinador asintió, ya mirando más allá de esta conversación hacia la siguiente tarea. La autoridad colonial recuerda a todos los aislacionistas titulares de permisos que las evaluaciones psicológicas trimestrales en persona son obligatorias. Su próxima evaluación vence en 3 semanas. La mandíbula de Brandon se tensó. Las evaluaciones fueron el precio de su soledad, una forma de que la autoridad asegúrate de que los ermitaños fronterizos no desciendan a una peligrosa inestabilidad. Estaré ahí. La llamada terminó y Brandon exhaló lentamente. 3 semanas hasta que tuviera para dejar a Ayora en paz y viajar al puesto avanzado. La idea le preocupaba más de lo debido. Un sonido suave desde atrás le hizo girar. Ayora había salido de su esquina y se quedó mirándolo, con la cabeza inclinada en lo que parecía notablemente preocupación. No es nada, dijo, luego se preguntó por qué estaba tranquilizando a un extraterrestre, depredador. Esa noche, cuando Brandon se quedó dormido, la conexión que se había estado formando entre ellos surgió con intensidad inesperada. Sus sueños eran vívidas impresiones. La sensación de correr sobre 4 poderosas extremidades, el sabor a carnes extrañas, la comodidad de acurrucarse contra una versión más grande de Ayora. Pero subyacente a estas experiencias era algo más profundo. Emociones y fragmentos de pensamientos que decididamente no eran suyos propios. Se despertó sobresaltado. La luz del amanecer se filtra por su ventana. Algo me sentí diferente. Brandon cogió su arma por costumbre, luego se congeló cuando sintió una presencia en la habitación. Alora se paró a los pies de su cama, mirándolo con esos ojos inteligentes. Ella nunca había entrado en sus dormitorios, antes. ¿Cómo lo hiciste?, comenzó, luego jadeó mientras se formaba en su mente un pensamiento claro y dirigido. Viene el peligro. Ella voz, si se le podía llamar así, era femenina, extraña, pero perfectamente comprensible. Brandon se sentó lentamente, corazón acelerado. ¿Acabas de hacerlo? Sí, finalmente escúchame. Tomó mucho tiempo. Brandon miró al cachorro, con la mente tambaleándose. Puedes comunicarte telepáticamente. Solo contigo unido salvado. Nos unimos. ¿Bandit? ¿Qué eres tú? ¿De dónde vienes? Imágenes flash a través de la mente de Brandon más rápido de lo que podía procesarlos. Vastas naves estelares, una sociedad de seres con felinos y rasgos humanoides e imágenes recurrentes de una figura femenina regia sentada en un trono de lo que parecía ser metal viviente. Soy Ayora, guardiana real de la emperatriz Basara. Deben esconderse, buscan. Brandon se acercó a la ventana y miró el cielo de la mañana. Nada parecía una falta, pero había aprendido a confiar en sus instintos y ahora aparentemente los de un depredador telepático alienígena. ¿Quién te está buscando? Ayora se acurrucó a su lado, sus movimientos más fluidos que días antes. Su recuperación progresaba aún más rápido de lo que él pensaba. Algunos leales, algunos traidores, no saben cuál encuentran primero. Genial, murmuró Brandon, justo cuando pensaba que mi vida no podía complicarse más, sintió una oleada de lo que parecía diversión de Ayora, seguido de una ola de determinación que resonó a través de su conexión. Te protegeremos. Tú me protegió. Brandon miró al cachorro alienígena, dándose cuenta con repentina claridad de que su vida de aislamiento había llegado a su fin. Un final. Fuera lo que fuera Ayora, viniera de donde viniera, ahora estaban unidas en maneras que apenas comenzaba a entender. Bueno, dijo con resignación, supongo que estamos en esto juntos ahora. Ayora parpadeó para reconocer, y Brandon sintió la sensación más extraña, como volver a casa después de una ausencia muy larga. ¿Otra vez? Brandon ordenó, observando cómo Ayora navegaba por la improvisada carrera de obstáculos que había construido detrás de la granja. La depredadora alienígena se movía con creciente gracia. Su pierna lesionada apenas la frenaba mientras saltaba barreras y se agachaba, debajo de cuerdas colgantes. Habían pasado 2 semanas más, y la recuperación física de Ora era nada menos que milagroso. Lo que asombró a Brandon Moore fue ella inteligencia. El entrenamiento militar con animales no lo había preparado para una criatura que no solo podía entender complejos instrucciones,
pero anticiparlas a través de su creciente vínculo telepático, demasiado simple. Ahora se proyectó en su mente. Desafíame. Brandon sonrió. Todos bien, presume. Prueba esto. Activó una serie de sensores de movimiento impredecibles que había reutilizado de su seguridad, sistema. Ayora respondió instantáneamente, tejiendo el patrón aleatorio con preternatural conciencia. Brandon sintió un fantasma de sus movimientos en sus propios músculos, su conexión le permitió breves sensaciones sensoriales, destellos a través de su percepción. Increíble, susurró. Más tarde, mientras compartían una comida, carne cruda para ella, proteína sintetizada para él, Brandon sintió su curiosidad investigando sus recuerdos. ¿Por qué solos aquí? Tú entrené a muchos como yo antes. No como tú, corrigió Brandon. Animales de la tierra, menos inteligente, aunque lo suficientemente peligroso. Dudó, luego permitió que el doloroso recuerdo saliera a la superficie. Hubo un accidente. Los implantes neurales que usamos para mejorar el control funcionaron mal. 3 manipuladores murieron cuando lo sujetó se volvió loco. Las orejas de Ayora se aplastaron contra su cabeza, sintiendo su culpa. No es tu culpa. Diseñé el sistema, dijo Brandon en voz baja. Su sangre está en mis manos. Ora se acercó, presionando la cuerpo cálido contra su pierna en un gesto que se sintió sorprendentemente reconfortante. ¿Diferente ahora? ¿Son bond natural? Mejor. Brandon se agachó para acariciarle la cabeza, un gesto que ella solo había hecho recientemente comenzó a tolerar. A través de su conexión, sintió que su satisfacción se mezclaba con el cansancio, la vigilancia constante que ahora entendía era parte de su naturaleza como guardiana real. Mañana el suministro viene Eldron, dijo. Necesitamos mantenerte oculto. Si la autoridad colonial te descubre, ¿y de siempre estará alerta? Al anochecer, Brandon no pudo evitar una creciente sensación de inquietud. Su vínculo tenía crecido lo suficientemente fuerte como para que a veces no pudiera distinguir entre su intuición y los instintos de Ayora, de cualquier manera, algo venía. Algo que lo cambiaría todo. Brandon se despertó con un extraño calor al lado él. Medio dormido, extendió la mano, esperando sentir el pelaje de Ayora. Su mano tocó suave piel. Sus ojos se abrieron de golpe. Donde había estado el cachorro parecido a un tigre ahora yacía una figura. Tanto alienígenas como humanoides. Todavía tenía las distintivas marcas naranjas y negras, pero su forma se había alargado, su rostro conservaba rasgos felinos, las orejas puntiagudas, las pupilas hendidas y los ojos ámbar, pero la estructura ahora era inconfundiblemente femenina. Una melena de ardiente cabello rojo caía en cascada por su espalda. Brandon se sacudió, cayendo de la cama en estado de shock. Ella se sentó, movimientos fluidos a pesar de su transformación. Sí, cambio completo. Tigaron humanoide, forma verdadera, forma de cachorro para protección durante el crecimiento. Brandon luchó por procesar esta revelación. Nunca fuiste solo un animal. Nunca animal. Guardián real. Sus ojos se encontraron con su comunicación fluida más fácilmente a través de su vínculo. Metamorfosis acelerada por bonos. No se esperaba tan pronto. Acercándose con cautela, Brandon estudió sus rasgos transformados. El ser ante él coincidía con la imagen de sus sueños. Un tigarón, parte de unas especies avanzadas que nunca había encontrado en ninguna sesión informativa sobre civilizaciones galácticas conocidas, ¿por qué no me lo dijiste? No podría. El mío demasiado simple antes de la metamorfosis. A través de su conexión, Brandon sintió la complejidad de sus pensamientos ahora. Evaluaciones estratégicas, culturales conocimiento y algo más personal dirigido a él. Algo así como afecto, pero más profundo. La emperatriz, Dayo Brandon, recordando la figura recurrente de sus sueños compartidos. La mencionaste antes. Tú eres ella. ¿Qué exactamente? Guardián, compañero. Nos unimos desde el nacimiento. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Qué sucedió? La expresión de Ayora se oscureció. Intento de asesinato. Escapó con pruebas. Se estrelló aquí. Ella buscó él. Su toque enviando electricidad a través de su vínculo. Brandon sintió sus recuerdos. El ataque, su huida, la sabotaje que dañó su nave.
Entonces la emperatriz piensa que estás muerto. A menos que Bond le diga lo contrario, la mente de Brandon se aceleró con implicaciones. Y ahora te has unido a mí en su lugar. Los labios de Ayora se curvaron en lo que era casi una sonrisa, no en cambio, adicionalmente sin precedentes. Su mano permaneció sobre la suya, y a través de su conexión fluía una nueva sensación, deseo complejo y abrumador. Brandon retrocedió, inquieto por su intensidad. Necesitamos averiguar qué sucede a continuación, dijo, tratando de concentrarme. Si alguien te está buscando. Un estruendo distante interrumpió el sonido de los motores rompiendo la atmósfera. Demasiado tarde, proyectó ahora, ellos están aquí. Cazadores imperiales, Ayora susurró en voz alta, sus primeras palabras habladas rasposo por desuso. Su transformación había completado sus habilidades vocales junto con su humanoide forma. Brandon miró a través de anteojos de campo al elegante barco que descendía hacia el puesto colonial a 10 millas distante. ¿Cuántos? Un rastreador, cazador de élite. Ayora se mudó con Newfound Grace, ropa de amanecer que Brandon había proporcionado. Carva, leal a la emperatriz pero no sabe la verdad. ¿Qué verdad? Los ojos de Ayora se encontraron con los suyos. No me estrellé simplemente. Uy. Ella revelación golpeó a Brandon como un golpe físico. No estabas perdido. El intento de asesinato fue interno conspiración. El alto comandante Sarax lidera el golpe contra la emperatriz Basara. Su voz fortalecida mientras hablaba. Fui testigo de la planificación, me convertí en objetivo, tuve que escapar con evidencia. Brandon procesó esta revelación. Entonces, no eres solo una mascota, eres un testigo, más. Ayora se tocó la sien. Dorian Bond permite la transferencia de memoria. Recuerdo perfecto. Puedo probar conspiración. Su conexión se inundó de imágenes. Reuniones secretas. Planes susurrados. La cara de Xerox se retorció con ambición. Pero algo más surgió a través de su vínculo, una sensación que Brandon no había tenido, esperado. La conexión telepática entre nosotros. Se dio cuenta de que no debería ser posible, ¿debería? Posible con Notiguran. La expresión de Ayora transmitía asombro y alarma. Los humanos considerados especies primitivas, indignas de contacto. Pero tú, las implicaciones cayeron en la cuenta de Brandon. Esto cambia su comprensión de los humanos. Lo cambia todo, confirmó Ora. Amenaza la creencia de superioridad de Tiguron. Si los humanos capaz de mantener un vínculo guardián afuera, el vino distante de los motores antigravedad se hizo más fuerte. Carva se acerca, rastreando mi firma. Brandon hizo una rápida decisión. Entonces tenemos que movernos ahora. Mientras recolectaban suministros esenciales, Brandon sintió una nueva dimensión en su vínculo que se formó más profunda, más íntima. Cuando sus manos se tocaron pasando un paquete, una oleada de electricidad pasó entre ellos que fue inconfundiblemente atracción. Ayora hizo una pausa, sus ojos ámbar entrelazados con los de él. Bond evoluciona entre nosotros, diferente a Rao Bond, Brandon sabía a lo que se refería. Esto ya no era solo telepatía. Esto se estaba convirtiendo en algo peligrosamente cercano a amor. El bosque se desdibujó a su alrededor cuando Brandon llevó su vehículo todoterreno al límite. Detrás de ellos, el zumbido distintivo de la tecnología Tegoran Hover se acercó cada vez más. Carvano se detendrá, dijo Ayora, con los brazos alrededor de la cintura de Brandon. El contacto físico fortaleció su bond, lo que le permite sentir la presencia del rastreador a través de su mayor conciencia. Los cazadores de élite son aumentados para la persecución. Coronaron una cresta que dominaba un pequeño asentamiento, la frontera humana más externa puesto donde una docena de familias forjaron su existencia en Arcturus 4. Brandon no lo había hecho, lo visitaron en meses, prefiriendo su aislamiento, pero ahora necesitaban ayuda, ¿amigos allí? Preguntó Ayora, sintiendo sus pensamientos. No exactamente. Como ellos al acercarse, una mujer emergió de la estructura más grande que levantó el rifle. Ella Mercer, el asentamiento no oficial líder, nunca había aprobado el estilo de vida solitario de Brandon. ¿Reeves, tú? Sus ojos se ensanchó al ver a Ayora. ¿Qué demonios es eso? No hay tiempo para explicar adecuadamente, dijo Brandon, desmontando, vienen fuerzas imperiales, no amistosas. El rostro de ella se endureció. Trajiste extraterrestres a nuestra puerta.
Venían independientemente. Necesitamos refugio solo hasta el anochecer. Ayora dio un paso al frente, su porte regio era evidente a pesar de su ropa prestada. Soy Ayora, guardiana real de Emperatriz Basara. El cazador me persigue a mí, no a los humanos. Ella vaciló, luego hizo un gesto hacia una bodega de almacenamiento allí. Pero si esto va de lado, Reeves, te estoy abrazando. Responsable. Mientras se ocultaban, Brandon sintió que las manos se deslizaban hacia adentro, suyo. A través de su conexión fluyeron no solo pensamientos estratégicos, sino algo más cálido, más íntimo. El vínculo crece más fuerte, murmuró, pronto irreversible. Brandon se volvió para mirarla a la tenue luz. ¿Es eso lo que tú quieres? En lugar de responder telepáticamente, Ayora se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él, y gesto inequívocamente humano que debió deducir de sus recuerdos. El beso profundizó su conexión, enviando conmoción ondas a través de su conciencia compartida. Afuera, el vino de la tecnología Over anunció la llegada de Carva, terminando abruptamente el momento. Juntos, Laura proyectó en su mente, enfrentamos esto juntos. El cazador imperial se movió como sombra líquida a través del asentamiento, rastreando el equipo brillando intensamente con tecnología alienígena. Desde su escondite, Brandon y Ayora observaron a través del vínculo mental que ahora compartían sin esfuerzo. Carva era mi compañera de entrenamiento, susurró Ayora. Ella no lo hará. Haz daño a inocentes, pero aceptará a cualquiera que nos ayude. Como confirmando sus palabras, la alta Tigaran agarró a ella. Información exigente. Brandon sintió que la culpa surgía a través de él. No podemos dejar que sufra por nosotros. Ayora sintió. Nosotros luchen juntos. Bond da ventaja. Su estrategia se formó simultáneamente en todos sus conciencia. Brandon distraería mientras Ayora daba vueltas detrás. La perfecta sincronización de los pensamientos se sentían como un baile elaborado preparado durante años en lugar de días. Salieron de su escondite, Brandon. Gritando, buscándome, Carva. El cazador imperial giró, soltando a ella, sus ojos ámbar tan similares a Ayora se ha ensanchado de sorpresa. Humano, ¿dónde está el guardián real? Aquí mismo, anunció Ayora, apareciendo detrás de su antiguo camarada. La expresión de Carva pasó de conmoción a disgusto. Te has unido a esto primitivo, traicionaste a tu emperatriz. Protejo a Basara de la verdadera traición. La postura de Ayora reflejada Brandon está perfectamente. Sus movimientos se armonizaban a través de su conexión. Los complots del alto comandante Zerg contra ella, llevo pruebas. Mentiras. Carva gruñó, pero la incertidumbre la atravesó características. La pelea estalló con una velocidad cegadora. Brandon se movió con reflejos mejorados tomados prestados a través de sus bond, mientras que Ora se basó en su conocimiento de las técnicas de combate humano. Juntos, ellos formaron una unidad perfecta, anticipando cada movimiento de Carva. Cuando el Imperio Hunter finalmente yacía sometida, ahora presionó su mano contra la sien de Carva, forzando una conexión que hizo jadear al cazador. Mira la verdad, ordenó Ayora. De Carva los ojos se abrieron de par en par cuando ahora transfirió los recuerdos condenatorios. Xerox ya está haciendo su movimiento. Viene la emperatriz personalmente para recuperarte, entrando en su trampa. Brandon sintió el pulso de alarma a través de su vínculo. Entonces debemos llegar a ella primero. La lanzadera imperial atravesó la atmósfera de Arcturus 4, los códigos de anulación de Carva les han otorgado acceso. En el asiento del copiloto, Brandon luchó con la intensidad de las emociones que fluían a través de su vínculo. La determinación de Ayora se mezcló con el miedo por ella emperatriz, creando una tormenta. Apenas podía soportar el clima. Los enfoques emblemáticos, Carva anunció detrás de ellos. El cazador imperial se había aliado a regañadientes con ellos después de presenciar la traición. La emperatriz Basara manda personalmente. Brandon sintió el conflicto de Ora, su deber con su emperatriz Waring con su creciente apego a él. Su vínculo se había profundizado más allá de la mera telepatía en algo inexplorado entre sus especies. Ella sentirá nuestra conexión, dijo Ayora. En silencio. Ningún guardián se ha unido jamás con un notigurano. Intentará romperlo, ella no puede, solo la muerte rompe un verdadero vínculo guardián. La mano de Ayora encontró sus dedos entrelazados, pero ella puede separarnos físicamente.
A medida que se acercaban al enorme buque insignia de Tiguran, Brandon absorbió la tecnología Maravíllate a través del conocimiento de Ayora, un recipiente que alberga a miles, que representa un poder más allá de todo lo que la humanidad tenía logrado. La matriz de comunicación sonó. En la pantalla apareció una regia Tigaron hembra, sus marcas más elaborada que la de Ayora, su porte inequívocamente soberano. Guardián, Emperatriz Basara. La voz era melodiosa pero dominante. Has formado un vínculo no autorizado, Majestad. Ayora inclinó la cabeza. Traigo advertencia y prueba del alto comandante Seros traición. Así lo indicó el mensaje de Carva. La mirada de la emperatriz se dirigió a Brandon y este humano. Brandon sintió que la feroz protección de ahora surgía a través de su conexión. Él me salvó. Nuestro vínculo se formó naturalmente y revela una nueva comprensión del potencial humano. Tráiganlo, ordenó la emperatriz. Yo mismo presenciaría esta anomalía. Como la transmisión terminado, Brandon se volvió hacia Ayora. Las palabras eran innecesarias entre ellos ahora. Él la acercó, sus frentes conmovedoras, mentes fusionándose completamente en un momento de perfecta unidad. Lo que venga, proyectó, nosotros cara juntos. Su respuesta fluyó a través de él como miel tibia. Siempre. Ella sala del trono imperial se extendía ante ellos, vasta y reluciente con tecnología bioluminiscente más allá de la humana. Comprensión. Brandon caminó al lado de Ayura, sus pasos perfectamente sincronizados a través de su vínculo. Los guardias imperiales observaron con evidente repulsión la visión de un humano moviéndose con tanta confianza entre ellos. Emperatriz Basara se sentó en un trono viviente que se movía sutilmente con sus movimientos. Sus ojos ámbar, más dorados que perdidos nada. Acércate, guardián, trae a tu compañero. Brandon sintió cautela mientras ella se acercó al trono. A través de su conexión, sintió otras presencias, incluida una furiosa con apenas rabia contenida. Xerox, ahora proyectada a la izquierda del trono. Sospecha que lo sabemos. Alto. El comandante Xerox dio un paso al frente, sus marcas más oscuras que la mayoría de los tigres, su porte militante. Majestad, este guardián ha sido comprometida. La influencia humana la ha corrompido. Interesante teoría, la emperatriz respondió fríamente. Sin embargo, siento su lealtad intacta, su mirada fija en Brandon. Humano, entiendes de que te has convertido en parte. Antes de que Brandon pudiera responder, interrumpió Xerax. Majestad, yo debe insistir en protocolos de aislamiento. La presencia humana amenaza la seguridad. ¿Temes lo que él sabe?, desafió Ayora, su voz sonaba a través de la cámara. Lo que le mostré de tus planes. La tensión se hizo añicos cuando Xerox arremetió, no contra ellos, sino contra la emperatriz, apareciendo un arma oculta en su mano. Brandon y Ora se movieron como uno, su vínculo permite una coordinación perfecta. Brandon abordó al comandante mientras Ora se colocaba ante su soberano. Los guardias dudaron, confundidos por el caos hasta que la voz de la emperatriz se cortó. A través de, protege al humano. Él nos defiende. La breve batalla terminó con ser subyugados, sus conspiradores se rebelaron por sus propias reacciones. A lo largo de todo, Brandon y Alora se habían movido en perfecta armonía, su vínculo les permitía anticipar cada ataque antes de que llegara. Según lo comentado, la emperatriz los estudió con nuevo interés. Quizás, dijo pensativamente, hemos juzgado mal el potencial de la humanidad. Los tres hijos de Arcturus IV han proyectado largas sombras a través de la granja de Brandon, ahora transformada en el primer puesto diplomático humano oficial de Tigaran. Habían pasado 6 meses desde el enfrentamiento a bordo del buque insignia imperial. 6 meses de profundos cambios para ambas especies. Brandon se quedó en el porche observando cómo Aurora demostraba técnicas de combate a un grupo mixto de humanos y Tigaran, estudiantes. Su vínculo se había convertido en objeto de un intenso estudio científico, revelando capacidades previamente pensamiento imposible entre diferentes especies. ¿Aún te estás adaptando al estatus de celebridad?, preguntó la emperatriz Basara, acercándose desde la plataforma de aterrizaje recién construida donde su lanzadera esperé. Unos días mejor que otros, admitió Brandon. La emperatriz había demostrado sorprendentemente adaptable, reconociendo la ventaja potencial de la cooperación humana de Tigaran en lugar de resistirse a ella. El vínculo que compartes con Ayora continúa evolucionando, observó. Nuestros científicos permanecen desconcertados.
Brandon sonrió, sintiendo que la conciencia de Ayora se volvía hacia él, incluso mientras ella continuaba con su demostración. La conexión ahora se extendía a través de grandes distancias, desafiando las limitaciones anteriores de los lazos guardianes. No todo necesita explicación científica, Majestad. La emperatriz hizo un sonido sospechosamente parecido a la risa. Quizás eso sea el mayor regalo de la humanidad para nosotros, abrazar lo inexplicable. Después de que la emperatriz se fue, Ayora se unió a Brandon en el porche, sus movimientos fluidos y elegantes en su forma tigurana. A través de su vínculo fluyó satisfacción y algo más profundo que ni el lenguaje humano ni el tigariano podrían expresar por completo. El primer diplomático del contingente llega mañana, dijo, apoyándose en él. ¿Nervioso contigo a mi lado? Nunca. Brandon miró hacia afuera el paisaje fronterizo donde su exilio aislado se había transformado en el centro de una nueva era. El futuro estirados ante ellos, inexplorados pero llenos de posibilidades, al igual que el vínculo que tienen compartido. Ayora se volvió hacia él, sus ojos ámbar brillando en la luz que se desvanecía. No fueron necesarias palabras mientras ella lo acercaba, sus mentes fusionándose en esa perfecta sincronicidad que alguna vez tuvo parecía imposible. Humano y Tigurón, guardián y protector, seres separados hechos enteros a través de una conexión que había redefinido lo que era posible entre mundos. Juntos, su pensamiento compartido resonó cuando las estrellas comenzaron a aparecer en lo alto. Siempre juntos, el bosque el aire latía con energía mientras ahora giraba, los ojos ámbar brillaban como oro fundido. Todavía están mirando, dijo en voz alta, su voz más aguda ahora en su forma humanoide. Incluso después de que Xerox cayera, sus espías permanecen, algunos leales al viejo orden. Brandon apretó la correa de su arnés para el hombro, arrojando su rifle a través de su espalda. ¿Estás seguro de que no es solo paranoia? Su vínculo latía con certeza. No paranoia, confirmación. 2 firmas de calor detigaron en la cresta 2 kicks al este, observando desde el amanecer. Brandon gimió. Entonces mucho para un puesto diplomático tranquilo. Ayora se acercó a él. El sutil brillo de su armadura tigaron atrapando la luz. A diferencia de antes, su presencia era un faro, no un secreto. No más escondiéndose, dijo con firmeza. Si quieren probar la fuerza del vínculo, les mostramos por qué eso es un error. Brandon sonrió. Pensé que nunca lo dirías. Se movieron como uno solo, cruzando el claro con coordinación practicada. Sin pedidos intercambiado. Cada paso, mirada y respiración se sincronizaron a través de su conexión. Por el cuando llegaron a la cresta, los vigilantes ya se habían retirado, dejando atrás un fragmento de obsidiana tallado enterrado en la tierra. Ayora se arrodilló, con las yemas de los dedos rozando su superficie. Facción de los fracturados colmillo, susurró ella. Exiliados leales a ninguna emperatriz, asesinos a sueldo. Brandon se agachó a su lado. Mirks, peor, fanáticos, bajó la voz. Ellos matan cualquiera unido fuera del linaje Tigaron. Un gruñido bajo resonó en su garganta. No animalístico, sino protectora. Brandon sintió que su ira se enroscaba como una serpiente detrás de su esternón. ¿Tú crees que nos están poniendo a prueba?, él preguntó. No, dijo Ayora, de pie. Nos están cazando. Pasó un latido. Brandon se quitó el polvo de las manos y se puso de pie. Entonces vamos a cazar primero. La noche cayó rápidamente a Arcturus Forn. Las 3 lunas se deslizaron hacia el cielo, proyectando sombras superpuestas a través del bosque. Brandon y ahora se agachó en flancos opuestos de un estrecho barranco. Habían rastreado a los mercenarios hasta un campamento improvisado ubicado debajo de la cubierta rocosa natural. 2 figuras, ambas tijerón, ambas blindadas en mateplacas negras, sentadas alrededor de un mapa hueco que proyectaba la región circundante. La voz de Ayora reflejada a través de la de Brandon mente. Patrón de barrido estándar. Perezoso. Nos subestiman. Bien. Mantengámoslo de esa manera. Ella se movió primero. Silencioso, fluido, mortal. Sus garras se extendían con un brillo de luz azul. Brandon avanzó mientras su Raffle Shadow se levantaba y cargaba con rondas paralizantes sintonizadas con Tiger y fisiología. El primer MK ni siquiera lo vio venir. Un borrón de movimiento,
Ora cerró de golpe en él con un brutal golpe en el hombro, garras rasgando la placa de su pecho mientras ella lo empujaba a la tierra. El segundo giró, levantando su hoja de plasma justo cuando Brandon abrió fuego. El impacto lo tambaleó lo suficiente como para que Alora Pedro entrega un codo preciso a la mandíbula. El MC bajó con fuerza. Brandon se acercó con cautela, guardando su rifle nivelado. Apenas vivo. Cubrió al segundo MC con una rodilla y presionó 2 dedos en la sien. Enlazando, Brandon observó cómo sus ojos parpadeaban con luz. Labios de Ayora se separó ligeramente, su cuerpo rígido. Luego retrocedió, jadeando. ¿Qué hiciste, ves? Él preguntó. Su mirada se encontró con la de él. No solo nos están cazando. Son cebo. Brandon se puso rígido. ¿Para quién? La voz de Ayora estaba tensa por la furia. Otro guardián. La última brasa de crepúsculo murió detrás de la cresta mientras Brandon y Ayora se arrastraban hacia el claro poco profundo. 3 lunas fundidas fracturadas luz a través de la maleza. Cada paso crepitaba con fuego de munición distante. Allí, en el centro, se encontraba un solitario guardián tigurano. Alto, armado con cuchillas de doble fase, irradiando autoridad y letal intención. Su armadura blanca y plateada reflejaba la luz de las estrellas como la de un heraldo banner. Ahora, murmuró Brandon, apretando con la mano su rifle. ¿Lo conoces? Ella se tensó, marcas negras anaranjadas parpadeando en la penumbra. Kate, mi mentor. Luego, a Brandon en silencio, caza unido guardianes que rompen la tradición. Los ojos ámbar de Cato se encontraron instantáneamente. Tú desafiaste a la emperatriz. Has avergonzado la orden. Su voz era de acero y terciopelo, rendirse. Ayora se enderezó, la capa se arremolinaba. Sirvo a la emperatriz, viejo amigo, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras Unel golpea sola a nuestra gente. Antes de que Katos pudiera responder, Brandon corrió hacia adelante, con el rifle en alto. Última advertencia, déjala, ser. Las cuchillas de Kto zumbaban a la vida en un solo movimiento elegante. Él avanzó, bailando por el suelo en una serie de pasos silenciosos. Brandon disparó un aturdimiento redondo, pero el rayo falló contra el escudo personal del guardián. Kit saltó hacia adelante, cuchillas de fase cortando el aire con una rara elegancia. Brandon se hizo a un lado mientras arcos de energía abrazaban la tierra donde había se puso de pie. Ayora saltó a su lado, con las garras desenvainadas. Brandon, flanco izquierdo, ella proyectado. Simultáneamente, se desmayó, atravesando una cuchilla por la cadera. Dos bloqueado con el otro, chispas volando. El vínculo telepático entre guardián y Bond estalló. Brandon sintió cada matiz de la intención de Ayora. El peso de su golpe, el ritmo de su respiración, el dolor agudo de Shelburne de costado. En ese momento, la lucha quieto. Ayora presionó Blade contra la garganta de Ktos, pero sus ojos se encontraron con los de él, suaves de pesar. Lucho contra ti solo para salvarnos todos. Hay pruebas de la traición de Sarax en mi mente. Tienes que verlo. Kato se congeló, los músculos se enroscaron, lentamente, asintió. Ayora se desenganchó, retrocediendo. Ella extendió la mano y tocó su sien con 2 dedos delgados. A destello de luz floreció entre ellos. Una transferencia de imágenes, recuerdos, traiciones. Brandon miró la cara de Ktos mientras se retorcía, primero con conmoción, luego amaneciendo horrorizados. Cuando Ayora retrocedió, su aliento jadeante empañó el aire nocturno. Él lo sabe. Ktos se tambaleó, bajando las cuchillas. Xerox, alto comandante Xerox, se le quebró la voz. Planea tender una emboscada a la emperatriz en el puesto avanzado de Val. Ponlo en llamas. Matar cada testigo. Se arrodilló, con la mirada fija en el suelo del bosque. Estaba ciego. He fallado ella. Brandon se arrodilló junto a Ktos, ofreciéndole una mano. Entonces ayúdanos a arreglarlo. Ayora puso una mano en el hombro de Ktos. A través de su vínculo, Brandon sintió vergüenza de los guardianes y descubrió resuelve. Nos movemos de inmediato, dijo ella. El puesto avanzado está a 15 kilómetros al norte. Sus equipos de ataque. Llegue en menos de 2 horas. Ktos se levantó inestable, recuperando un cristal de datos de su armadura. Él se lo entregó a Brandon. Todos los códigos, patrullas de drones, torretas ocultas.
Esto te llevará adentro. Brandon deslizó el cristal en su consola de campo. ¿Lo tienes? Se puso de pie, desempolvando la suciedad de sus pantalones. Salimos en 10. Ayora asintió. Toma lo que necesites. Recogieron equipo de una patrulla caída, ganchos de agarre compactos, granadas de energía, codificadores de comunicaciones. El silencio cayó mientras se preparaban. Cada uno sabía lo que estaba en juego. Finalmente, mientras Brandon colgaba su rifle y Ayora probaba el peso de sus cuchillas Faz, Tro habló: mi lealtad es a la emperatriz. Lo tuyo es el uno para el otro. Y a través de tu vínculo con todo Tiguron, su voz tembló. Que las lunas guíen tú. Salieron del claro como fantasmas. Brandon liderando, Tos guiando, Ayora fusionándose con las sombras. El bosque se cerró detrás de ellos, pero más allá esperaba el destino de un imperio. La luz gris del amanecer reveló lo irregular esquema del puesto avanzado de Val. Torres de obsidiana pulida levantándose de la tierra quemada, ceñidas por muros de antigra y armadas torretas. Mientras Brandon, Ayora y Tos coronaban la colina final, el lejano estruendo de la entrada forzada destrozó el mañana tranquila. Drones terrestres atravesaron la aproximación. Misiles incendiarios rayados hacia el cielo. Los ojos de Ayora brillaron. Ya están aquí. Brandon inspeccionó la escena a través de termoscopios. Múltiples escuadrones. La élite de Xerox. Han cortado los escudos. Una vez que infringen, es cambio. Catro señaló el muro oriental. Este eje de mantenimiento conduce al núcleo del reactor. Si plantas estos cargos, entregó granadas. Puedes sobrecargar los sistemas, forzar una evacuación. La mandíbula de Brandon puesta. Entonces nos movemos. Miró a Reddy. Ella sacudió un asiente. Telepatía tarareando juntos. Corrieron por la ladera rocosa. Los mercenarios barrieron el perímetro con rifles Faso. 2 dispararon cuando vieron movimiento. Brandon devolvió el fuego, derribándolos con una precisión calculada. Ayora saltó sobre la mitad de la pared. Faceblade se encendió mientras atravesaba el primer par de guardias. Todo seguido, sus propias cuchillas parpadeando. Dentro del pozo, las rejillas de acero traqueteaban debajo de sus botas. El pasillo olía a ozono y metal caliente. Luces rojas de advertencia pulsaban en las consolas a lo largo de las paredes. Brandon tecleó un código en el panel de la puerta. Se abrió con un silbido. Se derramaron en la bahía del reactor, una cámara cavernosa centrada alrededor de un núcleo zumbante de luz pulsante. Robots de seguridad sobrevolaban, armas entrenado en ellos. Ayora, sobrecarga ahora, gritó Brandon. Ella la canalizó enlace telepático a la interfaz de control del núcleo, su mente bailando a través de circuitos alienígenas. Chispas estallaron cuando ella energía desviada, sobrecargando el campo de contención. Manos brillando con energía psíquica, ella desató un pulso que envió a los bots en espiral hacia la muerte fundida. Brandon y Tos corrieron hacia la consola de acceso. Tos insertó una anulación de nivel 5, tirando del arnés de seguridad del paquete de Brandon. Colócalos aquí, el ordenado. Brandon colocó las granadas en formación precisa. Listo, dijo, con la voz firme. Corte de proyección de Ayora a través de su mente. Tiempo 30 segundos. Se atrincheraron en una ensenada sombreada de como el zumbido del núcleo se aceleró hacia un crescendo. Afuera, escucharon gritar las alarmas de la sala de eco. Soldados y civiles por igual ahora huyen. 30, Brandon contó. 20, la lanzadera de la emperatriz, Tos jadeó, la voz amortiguada mientras los altavoces crujían advertencias. Han bajado la plataforma de aterrizaje. 10, evacúate ahora. Ayora instó a través de los túneles de servicio. Brandon agarró la mano de Ayora. Tos abrió el camino por una escalera escalonada. Detrás de ellos, la bahía del reactor explotó en una catedral de fuego, su onda expansiva arrojó escombros a través de la instalación. Cayeron en el túnel justo cuando los soportes colapsaron. El sudor y el polvo picaron los ojos de Brandon. Parpadeó y el pasillo se extendía hacia adelante en la oscuridad, interrumpido solo por los resplandores de la salida. Siguieron empujando, con las extremidades pesadas, los corazones latiendo con fuerza, un zumbido bajo los alcanzó, un transporte tijerón descendiendo al patio.
A través de un gran evento, vieron ella emperatriz entra en la plataforma de aterrizaje, flanqueada por guardias de élite. A su lado, emergió el alto comandante Xerox, cara triunfante. Él está aquí, siseó Ayora. Ella no debe verlo. Brandon deslizó el ventil en la cubierta hacia abajo, su respiración constante. Lo mantenemos distraído. La mano de Cato se apretó una pistola de plasma. La llevaré lejos. Los ojos de Ayora se dirigieron a Brandon. Ustedes juntos. En un movimiento, Catos irrumpió en el patio, atrayendo la atención de Xerox. Cuchillas de fase girando, se enfrentó al comandante traidor. Los láseres se encendieron mientras Xerox contrarrestaba las chispas que bailaban por todo el plataforma de aterrizaje. Ayora y Brandon treparon por el túnel, emergiendo detrás del séquito de la emperatriz. Ayora colocó un mano con garras en el hombro de la emperatriz. Brandon salió a la luz. Tu majestad, dijo Ayora, con la voz tranquila. Debes irte ahora. La emperatriz entrecerró la mirada. ¿Eres humano? ¿Cómo te atreves? Pero luego sus ojos se dirigieron a la espalda de Brandon, donde Catos y Xerox se enfrentaron en un duelo brutal. Las explosiones resonaron como el perímetro del patio tembló. La emperatriz dibujó un escéptico de fase, nivelándolo en Xerox. Basta, ordenó ella. Xerox se burló. Esto termina contigo destronado. Se abalanzó, Vlade apuntó a la emperatriz, pero Ptos lo interceptó, empalando a Xerox, brazo. El comandante rugió de dolor. La sangre chisporroteaba contra su armadura oscura. Al orano perdimos el tiempo. Saltó sobre la espalda de Xerox, con Face Blade en la garganta. Admite la derrota, ella gruñó. Los ojos de Xerox ensanchado. En ese instante, la emperatriz dio un paso al frente, colocando una mano regia en la cima de Aloras. Libéralo. Ayora vaciló, luego retiró su espada. Xerox colapsó, temblando. Los guardias se adelantaron, asegurándolo en energía. Bonos. El silencio cayó cuando los tres campeones, emperatriz, guardián y humano, se pararon en medio de los restos quemados. Sibels y los soldados salieron igualmente de la cubierta Aruk. La emperatriz se volvió hacia Brandon, mirada ámbar inscribible. Arriesgas la muerte para salvarme. Brandon tragó saliva. Lo prometí siempre juntos. Ella lo estudió, luego asintió. Y juntos reconstruiremos, que este día marque la unión de nuestros pueblos. Semanas después, el puesto avanzado de Vis brillaba bajo los hijos gemelos. Tigaron y ingenieros humanos trabajaron codo a codo construyendo nuevos cuarteles, forjando alianzas, tanto políticas como personales. Ayora enseñó a los humanos jóvenes a navegar por los ejercicios telepáticos. Brandon demostró tácticas terrestres a Tigaron cadetes. En el balcón alto, la emperatriz Basara pasaba por alto la bulliciosa escena, a su lado estaban Ayora, más majestuosa que nunca, y Brandon, con el rifle apoyado casualmente en la cadera. Has hecho bueno, dijo Basara, con voz orgullosa pero gentil. Ella extendió una mano delgada a Brandon. ¿Aceptarás el título de guardián honorario del protectorado? Brandon vaciló, luego puso su mano en la de ella, sellando el pacto. Sería un honor, Su Majestad. Aya extendió la otra mano, sus dedos entrelazados naturalmente. A través de su vínculo, Brandon sintió su orgullo, su alegría y algo más, la promesa de un futuro